Presidente, señorías, ante esta proposición no de ley que plantea el Grupo Popular, nos encontramos ante un debate curioso, porque si uno se atiene a lo que la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la señora Ramos, declaró días atrás en los medios de comunicación y también a lo que acaba de relatar hoy aquí, parecería que estamos ante una iniciativa prolija, concienzuda, muy reflexionada y, en todo caso, oportuna, también diría yo. Y fíjese, voy a leer simplemente un texto de la reseña de la rueda de prensa que la señora Ramos dio hace unos días, en el cual decía: emplazó al Consejo de Gobierno a dar publicidad a los contratos suscritos por la Administración del Principado de Asturias, incluyendo los contratos menores, con referencia a todos sus detalles relevantes, importes, plazos, objetivos, modificaciones, prórrogas, así como las subcontrataciones, con indicación de la identidad de los subcontratistas y el importe y el porcentaje de volumen de cada contrato que ha sido subcontratado. Esto es lo que se dijo a los medios de comunicación. Y ahora contrastémoslo con la proposición presentada por el Grupo Parlamentario Popular y que vamos a votar. Lo que vamos a votar. Acababa su discurso la señora Ramos apelando precisamente a las realidades, ¿no? A que hagamos realidades y que no sea solo palabra. Bueno, pues veamos la realidad de lo que vamos a votar y de lo que nos propone el Grupo Popular. Lo que propone, y dice, leo literalmente, la proposición no de ley: la Junta General del Principado de Asturias insta al Consejo de Gobierno a promover las medidas oportunas para avanzar hacia la total transparencia en materia de contratación en el Principado de Asturias. Estas son las palabras, estas son las medidas concretas, las propuestas reales, prolijas y concienzudas que hoy nos plantea el Grupo Popular. Y, señorías, permítanme, la licencia. Desgraciadamente, este lenguaje, esta lengua de madera, en traducción de una expresión francesa, pero voy a decirlo en castellano para que todos nos entendamos, es uno de los grandes males de la política. La diferencia que hay generalmente en lo que decimos cuando hay una cámara de televisión delante o cuando hay un titular al alcance y lo que luego se hace en las tribunas políticas o cuando se dispone, por ejemplo, de la administración pública o de la mayoría absoluta para poder legislar y cambiar, en su caso, aquella legislación que uno considere. Es tan abismal la diferencia entre la publicidad, la propaganda y la política que luego se practica, que es, vuelvo a decir, uno de los males de la desconfianza y de la falta de credibilidad que tiene la política en este momento. Y este, perdónenme que se lo diga, señora Ramos, es un claro ejemplo. Pero mire, como la propuesta que ustedes nos plantean está absolutamente vacía de contenido, yo voy a llenarla de contenido. Voy a llenarla con el contenido que UPyD lleva defendiendo desde que ha entrado en esta Cámara. No solo en esta Cámara, sino en el conjunto de las instituciones en las que participa en este país. Voy a llenarla de contenido y de sentido con lo que yo entiendo que quiere decir esto de las medidas oportunas para avanzar hacia la total transparencia. Para nosotros esta es una política la política de transparencia que es absolutamente prioritaria y máxime en contratación pública. En fin, no voy a hacer ahora aludir a ejemplos que serían facilísimos en relación con los múltiples casos de corrupción que anidan precisamente los procesos de contratación en las administraciones públicas, fundamentalmente las administraciones locales, y que están todos los días en los medios de comunicación. Lo cierto es que esas propuestas novedosas a las que usted hacía referencia, la mayoría de ellas, por no decir la totalidad, se incorporan en las recomendaciones de un dictamen, del dictamen de la Comisión de Investigación del conocido como caso Marea, un documento al que, por razones obvias y que no voy a explicitar, me siento especialmente vinculado. Pues bien, en ese dictamen se establecía de manera expresa la creación de un registro de contratos públicos, en el cual se concretaba expresamente el contenido de ese registro y se decía de manera sistemática y permanentemente actualizado, en el que se podrá consultar íntegramente toda la información relativa a los contratos celebrados por la Administración Pública asturiana y en la que se mostrará especial atención a la información a publicar respecto a los contratos menores, los procedimientos negociados sin publicidad, así como los adjudicados al amparo de los acuerdos marco. Precisamente, estos eran las zonas de sombra a las que hacía referencia el informe de la Sindicatura de Cuentas a las que usted hacía referencia y que efectivamente la propia sindicatura señala cómo ahí ha habido unas zonas oscuras incapaces de llegar ni siquiera por el órgano de fiscalización de esta comunidad autónoma.
y seguía en ese dictamen, se sigue explicitando el contenido de ese registro, la licitación y adjudicación, los licitadores concurrentes invitados en los procedimientos negociados sin publicidad, los criterios de selección y valoración, el cuadro comparativo de las ofertas económicas, la puntuación obtenida, el resumen de la motivación, en fin, y una serie más larga que no sigo continuando. Esto es lo que decía el dictamen del caso Marea a propósito de la contratación pública y que está pendiente, efectivamente, de que sea convertido en realidad, que sea trasladado a la legislación y adoptado como pauta de actuación por la Administración pública. Y esto se trataba, entiendo, de una recomendación sustancial. Una recomendación sustancial. Ha salido reiteradamente ese dictamen aquí y se trata de una recomendación con contenido concreto y no meros fuegos de artificio. Y, desgraciadamente, sigue teniendo plena actualidad a la luz de las noticias que vamos conociendo. Pero, mire, también voy a traer a colación otro ejemplo de esa diferencia entre las palabras y los hechos. Y es una iniciativa presentada precisamente por el Grupo Parlamentario Popular el 7 de febrero de 2014, en la que solicitaban al Consejo de Gobierno a que se estableciese una regulación sobre los contratos de alta dirección suscritos por la Administración del Principado de Asturias. A propósito de aquella iniciativa, UPyD, mi grupo, presentó una enmienda en la que se solicitaba la publicación en el portal de transparencia del contenido íntegro de estos contratos de alta dirección. Una petición, una enmienda que fue rechazada por el Grupo Popular, que obtuvo de esa manera el apoyo del Grupo Socialista, aludiendo a que estas eran cuestiones complejas que entraban en juegos de aspectos como la protección de datos de carácter personal. No voy a hacer aquí ahora ningún discurso sobre la cuestión de los datos de carácter personal, pero suele ser una alegación muy recurrente para aquellos que no quieren precisamente dar publicidad de datos que son especialmente relevantes y que deben de ser conocidos. En fin, votaremos a favor de la proposición presentada, porque es un principio general al que yo creo que nadie en este momento puede oponerse. Pero señalando esto, señalando cómo esta diferencia entre las palabras y los hechos, esta permanente hipocresía, realmente es uno de los grandes males de la política, a nuestro modo de ver. Y para nosotros la transparencia es un principio que debe regir no solo en la Administración pública, lo hemos dicho así. El principio de transparencia total debe de aplicarse en todos aquellos lugares donde va el dinero público. Es un principio muy básico. Donde está el dinero público debe de estar el ojo público y por lo tanto también hemos planteado alguna iniciativa que espero que se pueda debatir y que espero que ustedes apoyen en el debate de esa ley de transparencia que está pendiente. Y, por ejemplo, nosotros hemos planteado la necesaria transparencia también de los partidos políticos, de los sindicatos, de las organizaciones empresariales y de todo tipo de fundaciones y entidades que se financian con fondos públicos. Nos parece que eso es también absolutamente urgente y necesario. Y vuelvo a decir, espero que ustedes lo apoyen si es de verdad que creen en este principio que hoy traen aquí con esta proposición no de ley. Gracias, señor.